Desde Psicovisión te financiáramos comprándote un prototipo de robot que es un androide que estará con nosotros aquí y tú te lo vas a llevar para tu casa. De que haya un desplazamiento masivo a nivel laboral como resultado de la incidencia progresiva de la inteligencia artificial. Esto es una exageración. Se pudiera comparar a la experiencia histórica que hemos tenido en la época de la industrialización. Ahora, en el caso de la psicología, difícilmente pueda reemplazar el talento al profesional. Nosotros los seres humanos somos los creadores de la inteligencia artificial. Ella no se creó sola. Hemos hecho todos estos logaritmos, hemos creado todo eso. Lo que pasa es que la capacidad de nuestro cerebro a veces la usamos en un 15% en su totalidad. La regulación con el propósito de limitar los riesgos y los abusos de derechos por los sistemas de algoritmos no existe o no se encuentra en vigencia. Hay algo sumamente preocupante en este caso y en esta ocasión, y es que la inteligencia artificial está entrando en ese ámbito, puede decirse sagrado, imitar los procesos cognitivos del ser humano, pero a un nivel que es preocupante y da miedo. Señores, nuevamente aquí con ustedes, felices, contentos, agradecidos por todo el seguimiento que nos han dado con esta primera entrega que tuvimos, Sexo con Robot. Miles de personas con visualizaciones que nos llenaron de asombro y muchos comentarios, muchos likes, y básicamente se ha aumentado significativamente el número de suscriptores. Entonces yo estoy contentísimo con eso y no sé qué dicen mis amigas. Hola, Hanoi. Hola, Hanoi. ¿Qué tal? Contentísima también de estar con ustedes en el día de hoy en esta nueva entrega de Diagnóstico. Ebony. Hola, ¿cómo tú estás, Erika, Hanoi? Yo realmente me siento feliz, complacida, agradecida, como dice Hanoi, con la cantidad de personas que nos está siguiendo y comentando. O sea que. Pero lo más importante de todo, Ebony, es que hemos accedido a tu petición, que desde Psicovisión te financiáramos comprándote un prototipo de robot que es un androide que estará con nosotros aquí y tú te lo vas a llevar para tu casa. Androide, sí, tú te lo vas a llevar para tu casa. Así Mira, que ya sabes. A la verdad, Hanoi Vargas. Oye, Enrique, pero a la verdad que ustedes son dos sinvergüenzas. Señores, miren, ¿cómo tú estás? De que androide, pero ojalá. Sí, pero así es ojalá que van Enrique a hacer. Ser un androide. Así es que van a hacer, de carne y hueso, así, óyeme, con esa vitalidad. Pero déjame decirte, jovencito con y esa con esa. Hanoi. Sí. Erika, no creo. fíjate Sí, cómo claro una persona que sí. mayor, Con potencia, con una persona con vigor. Después de los 64 años se le falta el respeto. Chulámbrico, así ya es que van a hacer ellos. Ya una me mandó a rezar. Otra me mandó a guardar, para que tú veas lo que significa en el imaginario social una persona cuando está en una etapa de desarrollo tan importante. Pero una mujer como tú, que lo que estabas hablando de cariño, estabas hablando de que te sobaran, estabas hablando de que te acompañaran, de que la convivencia ¿Vas a seguir fuera... con la distorsión? Sí, pero que fue así lo que tú presentaste. Yo fui el que le di la connotación, de verdad, del remolenillo, de la caída libre, del revoloteo. No hay respeto. Eso fue, pero... Señores, Ebony, vean el programa, por favor, que estuvo totalmente en armonía. En armonía. Sin desperdicios. Sin desperdicios. Maravilloso, pero realmente sembraste que los androides son para el sexo. Tumbaste mi teoría de que pudieran ser compañeros para las personas envejecientes, para darle ese apoyo emocional que necesitan en esa etapa de su vida. Sí, pero lo podemos mirar. Manipulador. Yo no circunscribo a eso. Incluso personas que no puedan tener hijos. Hay hasta una película de Steven Spielberg de inteligencia artificial que habla de una familia que falleció su hijo o quedó vegetal y se le sustituyó con un androide
que al final pasó a integrarse como si fuera parte de la familia. Estos son ideas futuristas, señores. Bueno, pero estamos consumiendo mucho tiempo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, de lo que vamos a hablar hoy, porque seguimos esa línea. Inteligencia artificial. Esa línea, pero la llevamos a un punto que es igualmente interesante y que está causando un revuelo a nivel de la sociedad, con las expectativas de que haya un desplazamiento masivo a nivel laboral como resultado de la incidencia progresiva de la inteligencia artificial. Esto es una exageración. Se pudiera comparar a la experiencia histórica que hemos tenido en la época de la industrialización, donde se creía a sí mismo que los seres humanos iban a ser desplazados porque ya su mano de obra no iba a ser tan importante con la creación de las maquinarias, ¿verdad? Que en ese tiempo se estaban creando para sustituir esa mano de obra humana. Ciertamente en los años se han dado adaptaciones, es verdad, pero hay algo sumamente preocupante en este caso y en esta ocasión. Y es que la inteligencia artificial está entrando en ese ámbito, puede decirse, sagrado. Es decir, imitar los procesos cognitivos del ser humano, pero a un nivel que es preocupante y da miedo. Y una muestra la tenemos, señores, en el 1997, cuando la computadora de inteligencia artificial, básicamente en ese tiempo primitiva, Deep Blue, le ganó al campeón del mundo en ese momento, Garry Kasparov, el soviético. Eso creó un hito, transformó nuestra manera de pensar desde el punto de vista de las abstracciones y ha generado la preocupación que hoy la vemos en los algoritmos que nos dirigen, en esos vehículos autónomos que amenazan el desplazamiento laboral en esos aspectos. Lo estamos viendo en la bolsa de valores, lo estamos viendo, señores, en el elemento mecánico de servir a los consumidores, a nivel de qué cosa, cajeros, lo estamos viendo en los bartenders, lo estamos viendo en los conductores, lo estamos viendo en muchas esferas, y de eso en este momento es que queremos hablar. Hemos invitado a nuestro compañero Enríquez, que es del área organizacional o industrial de la psicología. No, hombre, okay. Ya tú sabes que eso es un juego. Sí, eso es un relajo aquí entre nosotros. Señores, y así de bueno va a estar el programa. Así que de esa manera iniciamos y quisiéramos ver las diferentes aristas de este tema. Mira, muy interesante el planteamiento que haces e indiscutiblemente la inteligencia artificial es una herramienta valiosísima. Ahora, en el caso de la psicología, difícilmente pueda reemplazar el talento al profesional. ¿Por qué? Porque ese profesional es fundamental para trabajar los problemas afectivos de quien demanda el servicio. Ahora bien, eso es en el ámbito de la psicología. Pero yo no vengo ni a hablar de ingeniería aquí. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud ya te creó un androide con inteligencia artificial o... Como acompañante, perdón. No un androide, no. Una función como inteligencia artificial que en su forma primitiva ahora mismo hace inferencia diagnóstica y plantea una consejería a partir de esa inferencia diagnóstica. Se llama Sofía. Y está la de la OPS también, que es otra modalidad. Y de verdad que cuando yo vi eso, empecé a preocuparme porque yo digo, pero ¿y entonces? Es decir, ese campo sagrado de la psiquis. No lo llevemos al extremo, porque realmente Sofía, como bien dices, como inteligencia artificial, es un algoritmo muy complejo. Pero ya en el campo propio de la psicología, sí se utiliza inteligencia artificial en los consultorios digitales, llevando la parte administrativa del proceso, facturación, organización de secciones, ¿qué más, Enrique? Recibos, bueno, inclusive tratamiento, porque hay consultorios
digitales muy complejos que tienen un sistema de el chatbot, así se pronuncia, Erika. Claro. Chatbox, así es. Que nos dice a nosotros cuando toma la llamada de ese paciente, percibe la voz, procesa lo que solicita el que está haciendo la demanda y él hace inferencias de qué posibles síntomas puede tener. Ahora, ¿cuál es la parte nuestra como profesional? Valorar eso, procesarlo, irnos a los libros y validarlo. El asunto es más complejo de ahí, déjame decirte. No, indiscutiblemente. Déjame decirte que ahora mismo hay industrias de la infotecnología que maneja los macrodatos, que hace perfiles para dar alternativas y la están llevando al área de la psicología. ¿De qué forma? Es decir, se está hablando de creación de dispositivos que cuando tu organismo a nivel bioquímico genere esa idea de que estás en un cuadro depresivo, en ese mismo momento, música de meditación y acciones vinculadas con regular tu estado emocional, señores, muy totalmente sofisticado. Es decir, que en ese momento, cuando tú empiezas a recibir esa forma de atención que ahora mismo está concebida de manera primitiva, pero que se va a ir sofisticando, genera la preocupación porque ya Ebony dice, bueno, inferencia diagnóstica. Estamos hablando de dar asesoría, de recomendar cosas. Cuando eso comienza a pasar, señores, hay plazas que comienzan a perderse, porque eso es lo que yo quiero que se entienda. Bueno, pero también hay monstruos que comienzan a formarse, porque tú pretendes decirme a mí que muchos profesionales de la salud en este país no están utilizando inteligencia artificial para dar diagnóstico. Pero Jano y Ebony, una cosa, ustedes han hablado mucho de inteligencia artificial, pero a mí me gustaría definir lo que es la inteligencia artificial. Ay, pero mucho te había tardado, Dios, amor de mi vida. Es que contigo no se lo puede que es la Pues inteligencia arráncalo. artificial. Bueno, pues párenme, Por pónganme Dios. el freno. Él da pónganme una el freno. charla cada vez que interviene y yo no me por eso me permite meto. Y Enrique, que quiere hace Claro. rato, está bien. Que es el invitado y no ha Es dicho ni mudo que hola. estoy ya. Correcto, Arrancó por Erika, favor, es mudo que Jano. estoy. Yo quiero decir dos cosas. Yo quiero decir dos cosas antes de que Enrique, nuestro invitado especial, pues participe. Y es que la inteligencia artificial no es más que un software que es desarrollado con una o más técnicas y abordajes que pueden, por un conjunto de objetivos definidos por humanos, fíjense bien, conjunto de objetivos definidos por humanos, generar resultados como contenido, predicciones, recomendaciones o decisiones, influenciando en los ambientes en los cuales interactúan. Y el segundo aspecto que quiero definir o abordar en este momento es que en lo que respecta al ámbito laboral, que era lo que se refería a Hanoi y se refería en su momento Ebony, la regulación con el propósito de limitar los riesgos y los abusos de derechos por los sistemas de algoritmos no existe o no se encuentra en vigencia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la falta de regulación provee un incentivo, ¿no?, para el uso de sistemas o prácticas algorítmicas que pueden causar muchas veces efectos profundamente negativos. Y yo creería que ahí tenemos que centrarnos, ¿no?, en la falta de regulación, en los efectos negativos que eso puede producir en el ámbito laboral, pero sin irnos tampoco al peor de los extremos, que sería una visión tremendista con la cual tampoco estoy de acuerdo. Pero déjame decirte algo, no es una visión tremendista, porque cuando tú dices, por ejemplo, y me vuelvo otra vez al 1997, cuando Deep Blue le gana a Garry Kasparov, y tú ves la evolución que ha tenido la inteligencia artificial en el ajedrez, tú te das cuenta que mientras cuando le preguntaron a Garry Kasparov, en un segundo, ¿cuánta variante usted analiza? Una. ¿Tú sabes cuánto analiza AlphaZero en la actualidad? 70 millones de posiciones por segundo. 70 millones de posiciones por segundo. Cuando tú tiras un vehículo autónomo a la calle. Perdona, a mí me gustaría algo, un de orden.
Hola, ¿cómo tú estás, androide? Todo bien, todo bien. Preséntate, no, él es nuestro invitado hoy. Nadie quiere ir al bien. tremendismo, porque todo el mundo se quiere perder en la idea antropocéntrica de que el hombre es el Oye. hombre y que ya. No, pero No tanto así, Hanoi me Hanoi. tiene a mí impresionado. Para mí que Hanoi es un Android. Yo sí sí, creo. yo lo creo creo. sí, porque él tiene mucha información y la procesa en fracciones de segundo. Yo estoy totalmente mermado aquí. Buenas noches, público que sigue Psicovisión, el canal que está cambiando vida. ¿Y por qué no en el programa? Ya no cambió el eslogan, es mejorando vida, ya le digo cambiando vida. Mejorando vida, sí. O cambiando de nuevo, vida. Enrique. Porque estamos Está cambiando, bien, está estamos bien, cambiando está vida, bien. Hanoi. Es Es un así. polémico. Estamos Es cambiando así. vida. ¿Tú sabes por qué estamos cambiando vida? Porque estamos llevando temas importantes que las personas están hoy, por la falta de información o por no leer, están a veces hasta dislocando los términos. Qué bueno que Erika planteó que era el término de inteligencia artificial. Si vemos desde el punto de vista, la inteligencia artificial no es más, la inteligencia artificial no es más que lo que nosotros poseemos, que es el cerebro, pero lo hemos llevado a la virtualidad. Nosotros los seres humanos somos los creadores de la inteligencia artificial. Ella no se creó sola. Hemos hecho todos esos logaritmos, hemos creado todo eso. Lo que pasa es que la capacidad de nuestro cerebro a veces la usamos ni en un 15% de su totalidad. Y Eso es mucho. Sí, ni un 15% de su totalidad. Y creo que lo estamos haciendo a través de máquinas para mejorar la calidad laboral. Porque si empezamos la primera revolución, que fue con la electricidad, luego viene la segunda, que fueron las máquinas de escribir, telégrafo y todo lo que tenga que ver con la revolución industrial dentro. Pero luego viene la tercera, que con ella viene la computadora y viene el internet. Ahora que nos basamos en la inteligencia artificial que viene a mejorar la calidad a nivel laboral, tal vez pueda desplazar personas, sí la va a desplazar porque la persona tiene que ir en constantes evaluaciones a través de su carrera. Ebony planteaba sobre la parte de la psicología, sí debemos de actualizarnos constantemente como psicólogos en todas las áreas. Somos la parte clínica, vamos a ver en qué nos beneficia la inteligencia artificial a través de la clínica y qué proceso debemos agilizar o podemos agilizar. No satanizar ni venir diciendo que la inteligencia artificial no sirve, que es un disparate para muchas personas o querer eliminarla por completo. En la parte industrial, que es los recursos humanos, no va a sustituir al personal de recursos humanos porque tal vez ya pueda evaluar ciertas diferencias, pero no actitudes muy profundas como la podemos ver los humanos o sentirlas. Dice que, en este escrito que dice que la inteligencia artificial, en la gestión del capital humano, la inteligencia artificial es aplicable desde los procesos de contratación de empleados. Esta tecnología se usa para evaluar las entrevistas con menos sesgos y prejuicios que los humanos. O sea, que la inteligencia artificial te elimina esos sesgos y esos prejuicios que tal vez pueda tener Está el ser humano. estandarizada. Mira, No estandariza. yo no soy tan tremendista para que tú sepas, porque El volviendo al tremendista ejemplo, me gustó. del ajedrez, se creó el concepto centauros para combinar lo que el hombre podía aportar en su capacidad de cálculo en ajedrez y la máquina como tal. Eso se creó ese concepto. La máquina se ha ido muy lejos y ya lo ha dejado atrás, pero la realidad es que el hombre en su proceso de adaptabilidad, claro que sí, se va a reinventar. De hecho, un dron de esos que se conduce solo dentro de los militares en Estados Unidos amerita 30 personas para la operatividad, análisis de información y una serie de componentes que se derivan de la acción de ese mecanismo de inteligencia artificial. Es verdad, pero al mismo tiempo no deja de preocupar. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora no va a ser tan fácil como el que se apió, el que en agricultura fue sustituido por, ¿qué cosa? Por el tractor, pero luego fue y adquirió un trabajo en un Walmart o en un, qué sé yo, en un negocio de comida rápida. ¿Por qué? Porque tú vas a saltar de un lugar a otro y te puedes encontrar que a ese al que tú te diriges ya también está ocupado por la inteligencia artificial. Bueno, y déjeme decirle algo. yo creo que el ser déjeme humano- decirle algo. El concepto renta básica universal, que ya empieza a considerarse en los países desarrollados, que es el subsidio que se le va a imponer o que se le piensa imponer a las grandes industrias de la tecnología
para compensar a las personas que quedan desempleadas. Y ese concepto existe. Es Excelente. correcto, Hanoi, y debe de existir porque de acuerdo a la evolución de la realidad, a la evolución de los temas, entre ellos la inteligencia artificial, asimismo las normas, las reglas, los instrumentos jurídicos tienen que actualizarse y también adaptarse a esas nuevas realidades. Excelente. Cuando expresé el término tremendismo, me refiero a que no nos podemos ir a los extremos sin desconocer evidentemente el impacto que está teniendo y que va a tener la inteligencia artificial, en este caso en el ámbito laboral. Pero no nos vayamos más lejos. Pensemos un poco en el tiempo de la pandemia, ¿no? ¿Quién iba a pensar que todos íbamos a estar recluidos en nuestros hogares y que todos íbamos a trabajar desde nuestros hogares, ¿no? Esa realidad nos obligó a identificar formas para poder sobrevivir, para poder subsistir y para poder seguir produciendo desde nuestros hogares, pero respondiendo a nuestro ámbito laboral. Entonces, el punto que quiero traer aquí es que cuando la inteligencia artificial irrumpa con más fuerza, el ser humano se adaptará, evolucionaremos, se identificarán nuevos instrumentos jurídicos, nuevas disposiciones que vengan a normar esa nueva realidad o lo que llamamos en su momento de pandemia esa nueva normalidad y, por supuesto, reconocer también, ¿verdad?, que la inteligencia artificial viene a facilitarnos un poco la vida y en cierta manera ese esquema rígido que conocíamos antes de la pandemia para el ámbito laboral, que se flexibilizó con la pandemia, permitiéndonos trabajar de forma remota desde nuestros hogares, probablemente se transforme a que utilizaremos inteligencia artificial, mientras tanto, inteligencia artificial para algunas tareas, mientras tanto nosotros estaremos haciendo otras tareas que probablemente la inteligencia artificial todavía no pueda hacer o en cierta manera estaremos ocupando nuestro tiempo en otras actividades sin descuidar nuestra actividad productiva. Ahora viene el Tú has tremendista, dicho- viene el tremendista. Perdón, Oye, el tremendista. Deja el tremendista a un lado, déjame hablar, Hanoi, pero yo me voy a sentir, yo estoy frustrada Mira, en este programa. pero oye lo que te voy a decir, viene el tremendista. ¿A qué tú te dedicas? A la abogacía. Vamos a hablar en breve cuáles son los de los primeros trabajos que se pueden comenzar a desplazar. Pero déjame decirte una cosa. Ella estudió abogacía y va a estudiar prontamente también psicología, Pero que ya así lo es. avisó. Psicóloga en Ahora, potencia. y bueno que lo hace. ¿Tú sabes por qué? Porque dentro de poco va a ser difícil que usted se muera en la profesión que usted estudió. Eso No, dice que Hanoi, yo estoy de soy acuerdo, médico, Hanoi. yo soy médico y me moriré siendo Hanoi. médico. Mira, Hanoi, Tenga cuenta con Hanoi, eso. El ser humano profesional que está metido en ese mundo laboral tiene una responsabilidad muy grande. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? Trabajar sus capacidades. Correcto. Actualizarse. A eso me refiero. Sí. Y fíjate que estamos en un país con desventaja. Así es. Miseria, discriminación. ¿Te sigo diciendo más cosas? Sí, puede seguir diciendo. Marginalidad. Pero Pero Pocas Hanoi, oportunidades. para apoyar lo que dices, no nos vayamos más lejos. Mi colega Gilberto Gio Subero, en su oficina de abogados, ya tiene inteligencia artificial, donde ha alimentado su inteligencia artificial con más de 80,000 conceptos, contenidos importantes en el ámbito jurídico, y yo estoy segura que mi colega estimado y admirado, el doctor Obgio Subero, pues evidentemente estará o está ya poniendo a la disposición de la ciudadanía esos servicios con inteligencia artificial, y después, quién sabe, hasta dónde evolucionará ese nuevo esquema que tiene su oficina. Maravilloso. Erika, tú hacías Trabajar nuestras capacidades. Tú hacías Ese es el reto. anteriormente tú planteabas algo sobre la inteligencia artificial en el ámbito laboral. Correcto. Cuando planteaste sobre las leyes que existen actualmente, es que eso no se va a implementar de la noche a la mañana, porque también debe de legislarse dentro del Congreso para actualizar las leyes laborales de la República Dominicana con esa situación que se pueden enfrentar los empleados. También existen aquí defensores de derechos laborales que a medida de que se vayan desplazando personas va a haber que buscar otro espacio, pero Ebony también planteaba, usted debe de actualizarse. Un ejemplo,
¿Qué teníamos anteriormente como aparato de telecomunicación? Teníamos lo que le llamábamos los maquitos. Tú me pones un maquito, como le llaman, un celular maquito en la mano, eso análogo, y yo no te lo sé manipular. Ya los niños, los ancianos, las personas adultas, mayores de edad, manipulan esto y hablan por WhatsApp. Y esto vino a mejorar la vida. Nosotros desde los años 80 nos vienen bombardeando con imágenes, películas que trataban sobre la inteligencia artificial. Y que se veían muy lejanos. Se veía muy lejano. Y ya estamos con la inteligencia artificial. No van diciendo, prepárense, que es del futuro. Pero déjame decirte algo importante, y es que es la parte preocupante aquí. Señores, aquí se crea un invento, y después que se averigua cómo es que nos va a afectar. Por eso es que decimos que el rumbo que va a tomar la ley, la idea de derechos humanos, usted va a ver que de aquí a poco los enfrentamientos no van a ser por tema de género, no van a ser por el tema de color, no va a ser por el tema de regionalista, va a ser por el tema que tiene que ver con el impacto negativo de la inteligencia artificial en los seres humanos, en aquellos casos donde esa adaptabilidad no sea favorable, porque hay casos donde va a ser favorable, pero hay otros, señores, en los que no. Y los creadores de esta tecnología y su mercadeo encuentran el atractivo ¿en qué cosa? Vámonos a la seguridad social. Oye, señores, ¿y tú sabes lo que es TSS? ¿Y tú sabes lo que es mujer embarazada y vamos a cobertura de tantos meses? ¿Y tú sabes lo que es que me dio gripe y me quedé en mi casa y que yo tengo que... ¿Y tú sabes lo que es el elemento ético-moral? Sin embargo. Ético-moral del soborno, del tema del macuteo. Perdona, con la inteligencia artificial y la robótica se pretende disminuir eso, y eso es dinero. Señores, hay que ponerse claro de que la evolución que lleva esto es para verlo con antelación antes que no agarren asando batata, señores, batata. En esa parte como laboral. Perdona, por eso yo hablé de... Ay, míralo bien. Le agarró su robot, lo agarró, tú viste, probó a ver si era verdad, que era sin mira, ese colágeno, eso es colágeno de verdad. Eso es la máxima expresión de la robótica y de la ciencia y la tecnología. Yo apuesto al ser humano y en la capacidad que tiene para vivir los procesos. Y como son procesos que se están viviendo, tú lo estás poniendo como al final, como que ya llegó, ya vino ese ciclón batatero. Pero hay que estar preparado, Bonnie. Hay que estar preparado. Y le doy la razón en cierta parte a Hanoi. En la parte laboral le doy la razón a Hanoi porque existe lo que llamamos existe el ausentismo laboral que le cuesta millones anuales a las empresas y a los empleadores. Sí. Porque por la falta de esos empleados a su área laboral en su horario de trabajo. Sin embargo, Hanoi, perdóname, debo intervenir en este momento desde la parte jurídica, ¿verdad? Porque debemos partir de lo que tenemos en este momento. Claro. Contamos con ciertas herramientas, perdón, Hanoi, contamos con ciertas herramientas que nos pueden por lo menos orientar para tener el punto de partida que nos permita dar respuesta a esa temática o esa realidad que ya la tenemos y que vendrá con un mayor impacto. Y aquí yo quisiera sí resaltar algo que establece nuestra Constitución de la República Dominicana, artículos 7 y 8, donde se dispone que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Y eso significa que está fundado en el respeto a la dignidad humana, a los derechos fundamentales, al trabajo, a la soberanía popular, a la separación de poderes, ¿no? Y el artículo 8 plantea que es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Y ahí entra lo que es el derecho al trabajo, ¿no? Que el derecho al trabajo es un derecho, pero a la vez es un deber que tiene que estar protegido por el Estado. ¿Qué significa esto? Perdón, Hanoi, ¿qué significa esto? Que cuando llegue la inteligencia artificial a desplazar esos trabajadores de sus lugares de trabajo, pues entonces desde el Estado se deben diseñar políticas
públicas apropiadas que den respuesta a ese problema público que se va a presentar prontamente. Pero es que por eso ahora, correcto, ahora por supuesto, porque vamos a caer en la irrelevancia. Oye, ¿qué pasa? Por supuesto, Oye, ¿qué pasa? pero desde el Estado, Hanoi, Sí, que es claro, lo que tenemos en este momento y de donde partió mi análisis, claro. ¿no? El capitalismo y el comunismo tenían modelos, dos cosas. Uno, el capital humano que te produce riqueza. Y el otro, el proletariado, que es una fuerza laboral a través de la cual tú la puedes usar en contra del capitalista. Pero ¿qué pasa? Cuando llega la inteligencia artificial, amenaza y genera la idea de que el ser humano puede llegar a ser hasta cierto punto irrelevante en la capacidad productiva económica y que no me importa que tú te quejes o que tú quieras hacer huelga porque yo tengo la inteligencia artificial resolviendo mi problema Sin embargo, económico. Hanoi, para que haya inteligencia artificial tienen que haber 3 elementos, Ajá. ¿ok? Los datos, Sí. bien, debe de haber un algoritmo, bien, y debe de haber un hardware. Entonces, los datos, la información, ¿no? El algoritmo es la instrucción y el hardware es el equipo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta distinción? Porque quienes configuran estos algoritmos o introducen datos bueno, la palabra es configurar, ¿no? Esta inteligencia artificial son los seres humanos. Y precisamente ahí es donde debemos quizás pensar en hacer énfasis para regular, para normar, y ahí, perdón, y ahí se involucran, perdón, Hanoi, voy a terminar, y aquí se involucra todo lo que es, por ejemplo, el tema de protección de datos personales, que no lo podemos dejar por fuera, que hoy día está normada la protección de datos personales, pero por supuesto, cuando hablemos de inteligencia artificial, de algoritmos, de datos, de hardware y demás, tenemos que pensar en cómo vamos a normar ese manejo de la información, de los datos, de las instrucciones que le damos a ese equipo para que pueda, pues, funcionar o presentar los resultados que nosotros queremos y anhelamos. Indiscutiblemente es un desafío, Hanoi. Es un reto ante el cual el Estado debe de tomar las medidas del lugar de forma oportuna, precisamente para poder dar respuesta que evite, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con la violación de derechos y en este caso de derecho al trabajo en perjuicio de los ciudadanos. Nos estamos olvidando de algo que Hanoi planteaba. Nos estamos olvidando de algo. El chin que da miedo. Nos estamos olvidando de algo que Hanoi plantea y que no todas las personas estarán a disposición para programar, como tú planteabas, esos software. Pero sobre todo, también hay que ver algo, el nivel de educación de los países como el nuestro y los que están en Latinoamérica. Si fíjate que es muy pobre ahora y tú te imaginas después, a pesar de que los gobiernos ya están en negociaciones para la implementación de estos procesos tecnológicos, pero también van a desaparecer mucho empleo. Estado, no de gobierno. No, los estados, los gobiernos, o sea, están en negociaciones y se han hecho reuniones para plantear y aceptar la inteligencia artificial como tal, pero van a desaparecer muchos puestos laborales como han desaparecido anteriormente, y por ahí hay un video que me gustaría que producción lo proyectara acerca de los robots que sustituyeron a los delivery en Estados Unidos. Y la respuesta que la gente le va a dar a la inteligencia artificial cuando aparezca, porque va a haber su revuelo. Evolución, Hanoi. Evolución. Adaptación a los nuevos tiempos. Yo que soy optimista y no soy política, soy de la que entiendo que cualquier gobierno que vaya a implementar procesos ya fuertes de cambio radical con la inteligencia artificial se va a abocar a un proceso de investigación y de educación para que el ciudadano sepa implementar esa inteligencia. Muy bien. Porque si no serían muy irresponsables. Pero mira el miedo aquí, ¿Cuál es el miedo, Hanoi? Y volvemos Hanoi? otra vez a los temas del ajedrez, que fue el punto de partida hasta cierto... Oye, tú me vas a No, clase, yo te voy a dar clase. Yo te voy a dar clase. Ahora, mira, algo importantísimo. Crear algoritmos que llega un momento que el ser humano ni siquiera comprende cómo procesan, porque aprenden hasta de sus propios errores, hacen cambios a los que ellos mismos se programan, genera miedo.
Cuando tú analizas, por ejemplo, los algoritmos que se están manejando en las bolsas de valores, que ya ellos están comprando, no están sugiriendo nada más, están comprando. Y se le ha creado incluso hasta personería jurídica. Señores, yo le estoy diciendo que esto lleva un avance que da mucho miedo. Y en eso estoy plenamente de acuerdo con Erika, pero de manera ya adelantada y precisa, porque esto, señores, nos está llevando a nosotros a replantear la educación. Totalmente, la totalmente de acuerdo. La seguridad social. Esto nos está llevando, señores. No, y nuestro ejercicio profesional, claro, en el caso que de los sí. psicólogos. Claro también. que sí. ¿Dónde están los protocolos? Claro que sí. Y yo te voy a decir algo. La inteligencia artificial ahora mismo está muy enmarcada en imitar y superar los procesos cognitivos de los seres humanos. Claro. Eso es bueno saberlo. Ahí. Y nosotros somos un todo y tenemos otras cualidades que todavía no han llegado hasta ahí. Pero nosotros salimos de la parte mecánica en el pasado, donde las máquinas, ¿verdad?, en base a hierro, fuerza y motricidad, sustituyeron la mano de obra. Ahora estamos viendo la parte ya mental, procesos cognitivos, cosas que estaban muy consagrados a la idea de los seres humanos. Por ejemplo, tú encontrar una máquina, señores, que ya te haga una inferencia diagnóstica mucho más precisa que cualquier médico, porque IBM creó una máquina con toda la base de datos habida y por haber del mundo de lo que son indicadores patológicos, ¿verdad? Es decir, síntomas. Y sobre la base de esa base de datos, señores, tú le planteas los síntomas y te da la inferencia diagnóstica con unos niveles de precisión que en la competencia que se hizo con varios médicos excelentes, brillantes, lo dejó muy por detrás en eso. Pero ¿qué pasa? Esa es una función que el médico general, el que nosotros conocemos como médico de cabecera, que tiene su consultorio, ¿qué es lo que hace? Oír los síntomas, recomendarte y hacerte una prescripción farmacológica. Es correcto. Entonces, cuando tú encuentres una inteligencia artificial, igual que en abogacía, la amiguita mía aquí, que te diga cuál es el caso y te meta los temas y él te diga esto. Hay un aspecto tema ahí. No, y sin embargo también en el ámbito jurídico, en el ámbito laboral. En el ámbito jurídico interviene la casuística, en el ámbito laboral intervienen muchos elementos. Y además, en el ámbito laboral. Vamos a ver la casuística como que viene. También está el elemento ético. Correcto. Yo puedo utilizar inteligencia artificial y me puede arrojar un pronóstico, un diagnóstico. Pero ¿Cuál es mi deber, Hanoi? Corroborar, tú dices. Gracias. Sí, corroborar, pero ¿qué va a pasar? Los vehículos autónomos, tienen un sistema que va a venir híbrido en el sentido... Bueno, te voy a regalar un beeper. Es decir, te voy a regalar un beeper. Que el humano meta su manito como ahora y la inteligencia artificial, pero yo he evitado choques por andar en un vehículo que cuando me acerco demasiado y no me apercibo, frena él solo. Y le doy a doblar, y si viene un vehículo al lado, no dobla. Es decir, está esa combinación. Pero tú consumes ese tipo de vehículos. Señores, entonces, lo que le digo con esa parte es, viene híbrido, pero luego, los vehículos autónomos, señores, los vehículos autónomos, ¿qué vemos en ellos? Vemos que las personas van a tener su reserva para usarlo. Pero cuando estadísticamente se pueda comprobar que tú tienes menos probabilidad de accidentarte en un vehículo autónomo que andando, tú manejándolo u otro, entonces va a pasar lo mismo que Google y la flechita. Llegó a su lugar de destino, ahí donde dice la flechita. Es decir, ya tú soltaste tu autonomía. Ya nadie está de que dobla allí en la esquina tal, en la mata de mango y donde está el colmado de Lola, ahí es. No. Vamos a tener otro tipo de demandas. Pero yo te voy a decir una cosa a ti. Tú no sabes que hay algoritmos ahora mismo que están en base a tu patrón de personalidad, infiriendo y recomendándote cuál sería la mujer o el hombre de tus sueños. Caramba. Caramba. Pero, sí, es verdad. Pero tú dices, porque señores, nosotros los humanos también escogemos y tendemos a equivocarnos por razones muy propias humanas y se están creando algoritmos en el marco de la infotecnología y del uso de los macrodatos
para aconsejarte mejor que lo que tú pudieras aconsejarte a ti. Eso da miedo. A ver, Hanoi, aquí yo sí quisiera ir concluyendo. A un terapeuta. Correcto. Pero yo aquí quisiera ir concluyendo, Hanoi, con lo que quisiera pues puntualizar también. Y recomendando, por supuesto, como siempre y como de costumbre. Mira, Hanoi, yo estoy de acuerdo con tu visión y de hecho te admiro porque te mantienes muy actualizado en estos temas de tecnología, de inteligencia artificial y demás. Eso yo entiendo que debemos todos y todas hacer esa tarea. Ahora bien, más allá de asustarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que ocuparnos, formándonos, aprendiendo sobre los temas de inteligencia artificial e identificando cuáles son esas acciones que de manera inmediata, en el corto, mediano y largo plazo debemos hacer para dar una respuesta oportuna ante las situaciones que se van a presentar cuando irrumpa de forma agresiva, por llamarlo de alguna manera, la inteligencia artificial. Y es en este contexto que me parece sumamente oportuno que los actores claves, los tomadores de decisión en el ámbito gubernamental, pues tomen medidas al respecto, involucrándose en esos procesos que a nivel internacional se encuentran en curso, esas conferencias que están orientadas a tratar temas de inteligencia artificial. En nuestro programa pasado hablamos sobre el instrumento jurídico adoptado por la UNESCO que tiene que ver con ética, inteligencia artificial, donde hay unos países que están liderando esa iniciativa y República Dominicana pues no está en esa lista de países. Entonces me parece que debemos ocuparnos, anticiparnos, tomar las medidas apropiadas y oportunas y evidentemente que el Estado asuma su rol en este sentido para adelantarse y para tomar las medidas de lugar al respecto de la inteligencia artificial y su impacto que puede tener pues en la ciudadanía en la República Dominicana. Óyeme, pero qué tremendo discurso, sí, que le cogiste el micrófono de Oria, ¿no? Sí, y mira, no, hacía falta. Ya concluyó todo, yo nada más tengo que una basurita, que yo voy a decir una basurita, una cosita. Pero Enrique es el invitado y el que menos habla. Un punto que se trataba sobre la inteligencia artificial. Prepárense gerentes de diferentes empresas, ya que la inteligencia artificial es capaz en el área laboral de hacer análisis de microdatos para medir el rendimiento laboral, para medir lo que son y entender lo que es la relación y planificación que tiene de personal que tiene esa empresa. Así que preparemos los psicólogos industriales u organizacionales, como quieran llamarlo. Vamos a involucrarnos en la tecnología, vamos a empezar a leer inteligencia artificial y vamos a empezar a trabajar con ella, porque de lo contrario... Mira, le puso la mano a su robot otra vez. Le puso la mano a su robot otra vez, te estoy diciendo. Me encanta eso que dijo Enrique, pero para llegar ahí hay que reformar nuestro Estado. Claro. ¿Tú sabes por qué? Pues yo planteo porque aquí no se ven la perfiles, educación. Aquí se ven la muchas educación. botellas. ¿Qué hacer para evitar la pérdida de empleos a nivel masivo? ¿Cómo generar nuevas fuentes de empleo? ¿Y cómo nosotros lograr que haya una armonía entre esas variables? Eso es fundamental. Señores, desde mi punto la de vista, renta básica universal es un concepto que ya empieza a implementarse y que nos crea la perspectiva futura de que va a haber un subsidio para que nosotros podamos, ante el desplazamiento laboral, dedicarnos más a la interrelación personal. Señores, poderse dedicar a los hijos, poderse dedicar a los padres y que tú tengas como parte de la responsabilidad social compartida del sector empresarial, que haya un subsidio donde tú no estés mortificado porque no vas a producir económicamente o no vas a tener acceso a esa canasta familiar. Eso es algo que dentro de los ambientes en los que se profundiza sobre los cambios que está generando la tecnología, ya comienza a pensarse. Sí, lamentablemente, pero nosotros tenemos un tema en el Congreso y tenemos un tema en los estados de Latinoamérica que es que no se está pensando en eso, señores. Y eso está a la vuelta de la esquina. Mira, déjame decirte, te expresaste como político, pero déjame decirte algo. En este país,
en este país no necesitamos que llegue la inteligencia artificial para que estemos mal pasando. No, perdón, estoy diciendo otra cosa. Estoy dándole una respuesta. No, eso es verdad. La inteligencia artificial viene a acabar con todo. Sin embargo, nosotros como comentaristas vamos a ser sustituidos por la inteligencia artificial porque ya un medio de comunicación muy importante la utilizó para emitir un noticiero. Pero eso está muy bien, Sin embargo, fuera de eso también, ahí hay un video que me gustaría que lo viéramos antes de la reacción de la persona. Hasta yo lo tengo que ver, tú lo has mencionado muchas veces. Óyeme, Enrique, te voy a decir dos cosas. A mí esa iniciativa de una presentadora me pareció fantástico. ¿Qué es lo que nos podría preocupar a nosotros como psicólogos? ¿Cuál es el impacto que esa inteligencia artificial presentadora puede ocasionar en ese medio a nivel de las demás? Yo creería que ese es otro programa. Yo creería que necesitaremos otro programa para debatir sobre ese tema. O sea que nos vamos a quedar hasta Navidad. En el ámbito psicológico hay estrés, hay preocupación. Y nosotros en el ámbito de la salud mental debemos de pensar en todas esas personas que en algún momento se van a sentir amenazadas por un creciente desarrollo de la tecnología y del uso de la inteligencia artificial que amenaza con desplazarnos. Señores, eso es salud mental. Claro. Eso es salud mental. Eso hay que empezar a visualizarlo, bajarle las revoluciones de la preocupación a la gente y resaltar la utilidad de la misma, buscándole nuevas fuentes. ¿Por qué? Porque yo te lo digo, si existiera la posibilidad de dedicarte más a la familia, dedicarte más a los hijos y que salgan a relucir los elementos más propios del ser humano en el orden de la empatía, del afecto, de las emociones, entonces al carajo con las cogniciones. Si la inteligencia artificial nos supera ahí y nos facilita la vida, perfecto. No nos supera. Sí nos superan y de a mucho, pero lo vamos a dejar para otro programa. Señores, un abrazo, un cariño especial y suscríbase, síganos, denos like, apóyenos porque queremos hacerlo bien. Gracias, Hanoi. Un placer inmenso. Gracias, Enrique. Gracias.